Bienvenidos amigos a Inimaginable. Estamos alegres de encontrarles nuevamente y de poder disfrutar juntos del estudio de la Palabra de Dios. A través de ella estamos aprendiendo principios maravillosos que nos están transformando la vida para vivir una vida que realmente vale la pena vivir. Me gustaría invitarles a que inclinen el rostro para tener una palabra de oración. Querido Señor y Dios nuestro, alabamos tu nombre hoy porque tú mereces ser alabado. Eres un Dios fantástico, un Padre tan amoroso, cariñoso, paciente. Y en este día, Señor, cuando venimos a estudiar tu palabra, sabemos que tú nos enseñarás. Querido Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a medida que hojeamos las Sagradas Escrituras y buscamos por perlas preciosas que has preparado para nosotros. Prepara nuestro corazón y nuestra mente y danos, Señor, el deseo profundo de practicar las cosas que aprendamos. Gracias, Señor, por hacerlo. Tú nos has dicho, pedid y se os dará. Por lo tanto, es con confianza que te damos gracias sabiendo de que nuevamente el estudio de la palabra será ricamente bendecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Había un lobo que estaba descontento con su vida. Ya estaba cansado de la rutinaria existencia de tener que despertar cuando estaba oscuro y salir a cazar y pasar hambre y la vida tan peligrosa que llevaba. El lobo se sentó a pensar un día y dijo, cuán miserable es mi existencia. Mírame, estoy en esqueleto, huesos y piel, dijo. ¿Cómo me gustaría cambiar mi vida? Bueno, el sol ya estaba saliendo, así que iba caminando tristemente hacia su cueva, cuando miró para abajo del valle y allá vio unas ovejas pastando. Vio al pastor que las apacentaba tan lindamente. Y el lobo dijo, pero qué lindo que viven esas ovejitas. ¿Cómo me gustaría ser una oveja? Todas sus necesidades están cuidadas, están gorditas, las llevan a tomar agua, las hacen comer pastito, el pastor las cuida del peligro. Yo quiero ser una oveja. Acabo de hacer mi decisión. Voy a dejar de ser lobo y de ahora en adelante voy a ser una oveja. Bueno, se fue a la librería o a la biblioteca del pueblo y ahí consiguió un manual. Encontró un manual que decía 28 lecciones de cómo llegar a ser una oveja, especialmente escrito para lobos. Dijo, no, pucha la suerte con la que me encontré hoy día, dijo. Así que sacó el libro de la biblioteca y se fue a la casa. Y ahí estaban las instrucciones. Tenía que hacer una lección por día, enviarla al centro de corrección y ellos una vez que se la corrigieran y marcaran, le iban a enviar la lección de vuelta. Y cuando completara las 28 lecciones, él iba a recibir un cuero de oveja con cabeza, patas, incluso cierre, para que él pudiera llegar a ser una oveja. Bueno, día a día el lobito llenó contentamente las lecciones, las enviaba y a medida fueron pasando los días y las semanas, él comenzó a recibir lecciones de vueltas. Ya habían sido corregidas, marcadas y en todas ellas había recibido 100%. Iba a llegar a ser una tremenda oveja este lobo. Pasaron los días y luego se acabaron las lecciones y le llegó un certificado que decía, felicitaciones, usted ha llegado a ser una oveja. Y luego traía instrucciones, por favor no atente a infiltrarse entre las ovejas hasta que reciba su piel de oveja. Bueno, esperó, pasaron los días y de repente le llegó una caja grande a su domicilio, abrió ansiosamente su caja y ahí adentro, la tan esperada piel de oveja. Así que la desempaquetó, le sacó el plástico, la sacudió y ahí, especialmente justo para su tamaño, la piel de oveja lucía pero nuevita, era genuina. Así que se la probó, se puso una pata,
se puso la otra pata, se puso un brazo, se puso el otro brazo, se metió la cabeza y el hocico adentro de la cabeza de la oveja, luego se cerró el cierre y se lo tapó. Y nadie podría haber dicho que él era un lobo. Parecía una verdadera oveja. Se quedó tan contento y luego leyó las instrucciones que decía que tenía que esperar hasta la medianoche para infiltrarse entre las ovejas. Y que una vez que se infiltrara, tenía que calladito quedarse hasta la mañana. Y cuando en la mañana despertaran, él tenía que hacer simplemente como hacían las ovejas, copiar en todo. Y ahí él aprendería a ser oveja. Bárbaro, dijo el lobo. Esperó hasta la medianoche y cuando estaba bien oscuro, se infiltró despacito entre las ovejas. Y ahí esperó. Estaban todas las ovejas durmiendo con los ojos cerrados. Y él también dijo, bueno, ahora soy oveja. Y porque soy oveja y ya no lobo, yo ahora tengo que dormir de noche y vivir de día. Así que trató de cerrar los ojos para quedarse dormido. Y cuando cerró los ojos, escuchó un ruido. Abrió los ojos para ver y vio que todas las ovejas tenían los ojos cerrados, pero movían el hocico. Así que bueno, estaban rumiando. Él no sabía cómo rumiar, pero tenía que copiar, así que cerró los ojos y comenzó a tratar de rumiar. Movía el hocico y por tratar de concentrarse en mover el hocico no podía cerrar los ojos. Así que pasó toda la noche tratando de dormir, pero moviendo el hocico. Ay, al final de la noche, cuando la mañana estaba viniendo, tenía su mandíbula acalambrada. No había dormido nada y como estaba saliendo el sol le comenzó a venir el sueño, estaba ya por conciliar el sueño, cuando de repente se despertaron las ovejas, la llamó el pastor, todas las ovejas se levantaron, salieron corriendo detrás del pastor y él también salió corriendo, por supuesto. El pastor las llevó a comer pastos verdes. Pastos verdes. Él odiaba el pasto, si a lo que a él le gustaba era la carne. Así que dijo, bueno, hoy ayuno, no como nada. Así que se quedó sin comer todo el día. Pasaron las horas, él, bueno, se mezcló entre las ovejas. Ni una oveja ni siquiera se dio cuenta de que era un lobo enmascarado de oveja. En la noche nuevamente, el lobo se fue a dormir, ya estaba cansado, no había dormido en todo el día. Y comenzó a cerrar los ojos porque estaba tan cansado, pero se acordó de que tenía que mover su mandíbula, así que comenzó a mover la mandíbula nuevamente toda la noche, tratando de mover la mandíbula, tratando de dormir. No durmió, la mandíbula hinchada en la mañana de dolor. Y ahí de repente escucha que las ovejas hacen ¡bé! Cuando el sol estaba saliendo, entonces dijo, bueno, yo también tengo que balar como oveja. Y fue ¡au! Y se quedó callado, no le salió el balido, sino que le salió un aullido. Bueno, dijo, hoy voy a ser una verdadera oveja, hoy voy a comer pasto. El pastor las llevó a los pastos verdes. Todas las ovejas comieron pastito. Él dijo, me voy a dar una buena panzada de pasto para que me guste. Y se puso a comer pasto, y se le llenó el estómago de pasto. El pobre apenas se podía mover, parece que el pasto no se estaba digiriendo. Y los llevó el pastor a tomar agua y tomó harta agua. Ahí la mezcla de pasto con agua en el estómago del pobre lobo se le fermentó, así que en la noche tenía unos dolores de estómago, tratando de dormir, tratando de mover la mandíbula, tratando de no aullar. Así pasaron los días y mientras pasaban los días se volvía más miserable, tenía hambre, estaba apenas el pobre lobo. La vida de ovejas había vuelto más miserable que la vida de lobo. Hasta que un día tenía tanta hambre que un corderito iba cruzando por enfrente de él y él dijo, carne de cordero, y saltó encima y cuando le iba a dar el tarascón, se acordó, dijo, yo soy lobo, yo soy oveja, no, ya no soy lobo, no puedo comer corderitos. Y una noche estaba tan cansado, era tanta la miseria, tenía tanta hambre que dijo, yo ya no puedo ser oveja, quiero ser oveja, pero no puedo ser oveja. Así que cuando las ovejas estaban durmiendo, salió corriendo al monte y allá se sacó
la piel de oveja que se había puesto, la tiró a un lado y miró para el cielo y dijo, al menos que tú me hagas oveja, no puedo ser oveja. Y allá se armó una tormenta. Hubieron truenos, relámpagos, y de repente un rayo salió y ¡bum! Le pegó al lobo. ¡Pah! Y cuando el lobo se miró, ahora era oveja. Se había vuelto una verdadera oveja. ¡Qué contento que estaba! Se fue corriendo para el rebaño de las ovejas y ahí se mezcló entre el rebaño. Estaba tan feliz, cerró sus ojos y el momento que cerró los ojos comenzó a mover la mandíbula. Comenzó a rumiar. En la mañana, cuando salió el sol, él fue el primero que se levantó y pegó un tremendo balido, las despertó a todas. Y cuando el pastor los llevó a comer pastos verdes, cómo se deleitó comiendo pastito. Esta historia, que no es una historia real, por supuesto, es una parábola, nos enseña que de la única manera que un lobo pudiera llegar a ser una oveja es a través de un milagro. Porque para que un lobo se transforme en oveja, tiene que haber una transformación de la naturaleza. Es así, queridos amigos, de que para que un pecador llegue a ser un cristiano, tiene que ocurrir un milagro, pues Dios tiene que intervenir en la experiencia de aquel pecador para que él llegue a ser un cristiano, un ser humano que es como Jesús. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que ya hemos venido viendo, cómo este milagro ocurre, cómo se recibe la salvación, cómo tú eres justificado y cómo tú debes entregarte al Señor. Ahora vamos a ver el resultado de todo aquello. ¿Qué ocurre cuando una persona finalmente se entrega a Cristo, abandonándose a sí mismo para tomar con todo el corazón a Jesús? En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, el Señor Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que la condición para entrar al reino de Dios es nacer nuevamente. En otras palabras, debe haber una completa transformación del ser para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Y Jesús repite esta experiencia 2 versículos más tarde, cuando en el versículo 5 le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que Jesús clarifica el asunto de nacer nuevamente. Él dice que esta experiencia del nuevo nacimiento tiene dos experiencias que trabajan juntas para crear el milagro del nuevo nacimiento. Está el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu. El nacimiento del agua es lo que la Biblia llama el bautismo. Anoche hablamos un poquito acerca del bautismo cuando nos referimos al apóstol Pablo diciendo que nosotros debíamos ser enterrados con Jesús y que el entierro en la vida espiritual es el bautismo. Cuando nosotros morimos con Cristo, somos crucificados con Él, así como Él luego de su muerte fue enterrado, nosotros también debemos ser enterrados, pero no somos enterrados físicamente, ocurre el entierro en la experiencia del bautismo. Hablaremos más de esto en otra presentación. Pero el Señor Jesús también nos habla del nacimiento del Espíritu. Cuando Jesús fue bautizado, interesantemente, Él experimentó ambos nacimientos. Él fue bautizado del agua y bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué es el nacimiento del Espíritu? En el libro de Juan, cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, Él explica esto. Él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, de acuerdo a las palabras de Cristo, nosotros somos nacidos de carne, somos nacidos con una naturaleza que va en contra de la voluntad de Dios. Somos nacidos como enemigos de Dios.
Pero para que nosotros entremos en el reino de Dios, debemos ser seres con una naturaleza espiritual. Pues la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Así que nosotros debemos nacer del Espíritu. ¿Y qué es el nacimiento del Espíritu? Pues es el resultado de la obra que el Espíritu Santo realiza en un ser humano desde el momento que ese ser ha sido gestado en el vientre de la mamá. Cuando el feto se crea por la unión de las dos células, la masculina y la femenina, el Espíritu Santo inmediatamente comienza una obra de atracción de aquel ser hacia Dios. Nuestra naturaleza naturalmente desea apartarse de Dios, y si Dios nos dejara sin Él intervenir, nosotros nos alejaríamos de Dios sin ningún deseo de volver a Él. Así que Dios personalmente, a través de su Espíritu, comienza a iluminar la vida de cada ser humano, lo rodea de influencias para tratar de atraerlo a sí mismo. Y esos lazos son lazos de amor, no son lazos de fuerza, no son lazos de coerción. El Señor no usa puntapiés para atraernos a Él. El Señor usa el amor, y el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para tratar de acercarnos a Él. Hay seres humanos que este trabajo dura toda la vida. Yo conozco a un hombre de 98 años. Cuando yo comencé a ir a la casa de él, él era ateo. Su nombre es Les. Y un día le pregunté, Les, ¿crees en Dios? Y me dice, no, Samuel. Cuando yo era joven iba a la iglesia, creía en Dios, pero he visto tanta basura en mi vida que no creo en Dios. Bueno, otro día yo le dije, Les, ¿sabes que he estado pensando en este asunto que tú no crees en Dios y yo tengo un problema? Le dije. Me dijo, ¿cuál es tu problema? El problema mío es este, le dije, Les. Es que yo vivo por fe, yo dependo en Dios para mi vida, para la provisión de todas mis necesidades, y todas mis necesidades son suplidas en respuesta a la oración. Y si no hay Dios, le dije, Les, yo quiero conocer al ser o a la persona que responde mis oraciones. Entonces él se rascó la cabeza y me dijo, ahora soy yo el que tengo el problema. Hemos hablado mucho y Les ahora ya cree en Dios y está al punto de creer en Cristo Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo ha trabajado en la vida de Les por 98 años, desde que fue gestado en el vientre de su mamá. Y si Les antes que muera, él se entrega a Jesús, he ahí el nacimiento del Espíritu. El momento que un ser humano descubre a Cristo, descubre la realidad que Dios desea salvarlo y se entrega a Jesús y acepta a Cristo como Salvador personal, creyendo en la palabra de Dios, entonces la Biblia habla de que Él ha nacido del Espíritu. El Espíritu Santo crea un milagro en el corazón de ese ser, y ese ser es un nuevo nacimiento. Entonces, eso es lo que es el nacimiento del Espíritu. En Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, el apóstol Juan nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol nos explica aquí que el nuevo nacimiento nos convierte en hijos de Dios. De acuerdo a lo que acabamos de leer, Dios ya no considera a un ser humano que ha nacido a través de esta experiencia, a través del Espíritu Santo. Él ya no lo considera como nacido de hombre, sino que ahora lo considera nacido de Él, literalmente. El nuevo nacimiento nos hace hijos de Dios. A través del nacimiento del Espíritu, tú y yo tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y de acuerdo a lo que la Biblia enseña, nosotros llegamos a ser una nueva creación, completa nueva creación. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí que todas son hechas nuevas. Así que de acuerdo a las palabras del apóstol, cuando nosotros estamos en Cristo, llegamos a ser una nueva criatura. La condición para este versículo es que nosotros estemos en Cristo. Y aprendimos en una de nuestras presentaciones que para estar en Cristo nosotros debemos pasar por la experiencia del yugo, debemos ser crucificados con el Señor negándonos a nosotros mismos, y eso nos lleva a morir con Cristo, a ser enterrados con Cristo y luego resucitamos con Cristo. Cuando eso ocurre, entonces se cumple la condición de este versículo: nosotros estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, somos una nueva criatura, una nueva creación. Quiero que notes que esto es una promesa divina. Hemos aprendido que las promesas de Dios deben ser apoderadas a través de la fe. Cuando tú te tomas de la promesa de Dios a través de la fe y la crees, Dios te concede aquella promesa y te regala la justicia. ¿Te acuerdas que aprendimos aquello? Bueno, esta promesa nos promete que nosotros somos una nueva criatura. Déjame leer contigo otros versículos que reafirman esta promesa. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El apóstol Pablo en los versículos anteriores a estos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí entonces dice, una vez que recibimos la salvación, el apóstol añade: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que la salvación trae la experiencia del nuevo nacimiento. Y a través de la experiencia del nuevo nacimiento, nosotros, por la palabra de Dios, llegamos a ser una nueva creación. Somos hechuras de Dios. A través de esta nueva creación, nosotros vamos a llegar a hacer buenas obras, obras que complacen a Dios. En el mismo libro de Efesios, capítulo 4, dice lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es esta verdad que está en Jesús? El apóstol Pablo dice que Jesús enseñó una verdad. ¿Cuál es la verdad que está en Jesús que el apóstol le enseñó a sus discípulos? Esta es la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, la enseñanza de la verdad de Jesús era que nosotros podíamos despojarnos del viejo hombre. Y luego dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que de acuerdo a las palabras del apóstol, nosotros tenemos el privilegio de despojarnos de la vieja vida, deshacernos de aquello que nos condenaba y que nos sostenía como esclavos, que nos ataba a Satanás y que nos quitaba toda la esperanza. Y que ahora tenemos el lujo, el don, la invitación por Dios de nosotros vestirnos de un nuevo hombre. ¿Sabías tú que Jesús creó en su persona un nuevo ser humano? Hasta ese punto, el ser humano que existía era el ser humano caído, pecador, esclavo al pecado. En Jesús nació un nuevo ser humano. Jesús era 100% hombre y tenía una naturaleza como la nuestra, una naturaleza caída. Pero unida a la humanidad estaba la divinidad de Jesús. El hombre Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y a través de esta maravillosa unión de la naturaleza humana caída, subyugada a la divinidad de Cristo, el Espíritu Santo guió a Jesús para vivir una vida
perfecta, una vida de buenas obras, una vida maravillosa. Y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros podemos llegar a ser participantes de la misma experiencia. No que nosotros somos Dios, pero llegamos a ser partícipes, dice el apóstol Pedro, a través de la nueva experiencia del nacimiento, llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. No sé si tú has leído las Escrituras, pero cuando una persona nace nuevamente, es recreado, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y trae la misma presencia de Cristo a morar en nosotros. Y he ahí entonces nuestra naturaleza vieja llega a ser subyugada por el Espíritu de Dios y la misma unión que existía en Cristo existe en nosotros. Y Jesús venció aquella naturaleza, venció el pecado y ahora nos da aquella libertad. Qué maravilloso, dice que este nuevo hombre es creado por Dios en justicia y santidad. Y es creado por su palabra, Él te lo otorga como una promesa. Ahí está en las Escrituras. Si tú lo crees y lo aceptas y te lo apropias para ti, aquella promesa es tuya y llegará a ser una realidad en tu vida. Tu vida será totalmente transformada, llegarás a ser un ser totalmente nuevo. Así que el nacimiento del Espíritu nos enseña las Sagradas Escrituras que es una hechura de Dios. No es nosotros lo que lo creamos, no lo hacemos nosotros por ejercer ciertas deberes de la vida cristiana. Hay algunos que piensan de que ellos son transformados porque, estudian la Biblia, oran, o porque van a la iglesia y en la iglesia trabajan, y porque hacen buenas obras, visitan a los pobres. Eso es lo que ellos piensan que los está transformando. No es así. La transformación ocurre por intervención directa de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu. Miren cómo el libro de Ezequiel describe la experiencia de ser transformados por Dios. El capítulo 36 de los versículos 25 en adelante dice así: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Quiero que noten que en este versículo es Dios el que hace la obra. Él dice que Él nos va a limpiar con agua limpia, Él nos va a sacar nuestros ídolos, Él nos va a sacar el corazón viejo, nos va a dar un corazón de carne y Él nos va a dar un nuevo espíritu. Todo lo hace Él. Y luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora noten, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis juicios y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Estos versículos son maravillosos. Dice que una vez que el Espíritu de Dios mora en nosotros, aquel Espíritu nos llevará a ser obedientes y nosotros seremos naturalmente obedientes. Haremos la voluntad de Dios. Obraremos de acuerdo a su ley. Viviremos de acuerdo a aquella ley maravillosa del amor. Y luego dice que vamos a vivir en la tierra que Dios dio a sus padres. Esta es la tierra de Canaán físicamente, pero simbólicamente es la tierra del descanso. Es la experiencia de hallar descanso en Jesús. Cuando Dios hace su obra en nuestras vidas, entonces nosotros entramos en la experiencia de descansar en los brazos de nuestro papito. Es como un bebé. Cuando él nace, en los brazos de los padres el bebé descansa confiadamente, sabiendo de que él no tiene de nada que preocuparse, porque el amor de los padres ha garantizado que todo lo que ese bebé necesita le será proveído por ellos. Es lo mismo, amigo mío, en la vida cristiana. Dios garantiza de que si tú le permites a Él hacer esta obra en ti, Él te proveerá todo lo que es necesario para ti. Y luego dice así, y os salvaré de todas vuestras impurezas, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os traeré el hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis el oprobio del hambre entre las naciones.
Dios aquí está explicando realidades espirituales en términos de la agricultura. El Señor dice que Él nos va a limpiar de todas nuestras impurezas. Eso llamamos santificación en la vida cristiana. Es el crecimiento en Cristo. Hemos tenido una vida nosotros acostumbradas al pecado. Hemos desarrollado hábitos, maneras de pensar en nuestra vida. Y cuando somos convertidos, nacidos nuevamente, esos hábitos van a seguir con nosotros y el Señor ahora comienza un trabajo de limpieza, purificación a través de su Espíritu y nos comienza a enseñar a vivir una vida nueva. Y luego dice que tendremos frutos en nuestra vida. En las Sagradas Escrituras los frutos son símbolos del carácter de Jesús. El apóstol Pablo habla de ellos en Gálatas 5 y dice que el fruto del Espíritu es el amor, la fe, la paz. Hay 7 que son mencionados ahí. Pero queridos amigos, ese es el carácter de Jesús. Cuando Dios hace la obra en nuestras vidas, está garantizado que los frutos del carácter de Cristo en nuestra vida crecerán. Y llegaremos a producir abundante cantidad de frutos. Nos volveremos pacientes, bondadosos. Dejaremos de ser criticones, envidiosos, copuchentos. El borracho deja de ser borracho, el ladrón deja de ser ladrón. Es maravilloso ver la transformación que ocurre. Saben que una vez un grupo de estas personas que andan son mafias de motocicletas, estaban mirando unos programas en la televisión en los Estados Unidos y encontraron que eran muy bonitos y en la televisión están haciendo propaganda de una iglesia adventista y un día ellos decidieron visitar la iglesia adventista y llegaron a una iglesia chiquitita de puros viejitos, 50 mafiosos. Entraron a la iglesia, la llenaron y se sentaron. El pastor estaba asustado. Los viejitos se asustaron de primera. Pero ¿saben ustedes que luego los viejitos invitaron a todos los mafiosos a almorzar a las distintas casas? Y eventualmente se los ganaron a todos. Estos mafiosos que antes se deleitaban en el robo, en las drogas, en el crimen, que eran malos, eventualmente fueron convertidos. Y aquellos que odiaban la iglesia llegaron a amar la iglesia. Aquellos que ni pensaban cantar himnos se encontraban en las mañanas cantando himnos. Aquellos que antes se deleitaban en golpear, ahora andaban buscando almas para salvar. ¿Cómo ocurre un milagro tan maravilloso? Es simple, es Dios el que interviene. Ellos nacieron a través del Espíritu. Y luego Dios comienza una obra de transformación completa. El ser humano llega a odiar lo que antes amaba. Y ama lo que antes odiaba. Es increíble, es maravilloso. Luego continúa el profeta diciendo, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. El Espíritu dice a través del profeta que la obra continúa, no para cuando somos salvos. No, ahí es el comienzo. El Señor nos toma y ahora por el resto de nuestros días nos va a llevar y nos va a enseñar y va a ir abriendo nuestros ojos más y más a la maldad que hay en nuestro ser. Más comprenderemos cuán profunda es la iniquidad que está arraigada en nuestra vida y eso nos va a llevar a aborrecernos. La palabra aborrecer no es odio, sino que en la Biblia significa un rechazo de nosotros. Esa es la condición. ¿Te acuerdas que hablamos que debemos rechazarnos a nosotros mismos? Debemos negarnos a nosotros mismos. Pues aquí se enseña de que Dios nos va a enseñar a tener esta experiencia. ¿Por qué Dios quiere que nosotros lleguemos a rechazarnos totalmente? Es simple, es porque Dios desea que nos escondamos en Cristo. Porque Él es nuestra justicia, Él es nuestra salvación, Él es nuestra vida. Jesús es nuestro todo. No hay experiencia más dulce que la que hay de aquella que estar en Cristo. Dice la Biblia, querido amigo, que cuando nosotros nacemos del Espíritu,
la vida vieja es desechada. Mira lo que dice el apóstol Pablo en aquel versículo que estamos estudiando. De modo que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que dice? Que las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir el apóstol con aquello? Lo que él quiere decir es de que nuestra vida en los ojos de Dios ha dejado de ser. Si tú eras un gángster, si tú eras un mafioso, cuando vienes a Cristo dejas de ser mafioso. Si tú eras borracho, dejas de ser borracho. Si estabas adicto a las drogas, dejas de estar adicto a las drogas. Si eras un abusador de mujeres, dejas de ser abusador de mujeres. Si eras envidioso, celoso, lo que fueras, dejas de serlo. Porque en Cristo hay una transformación completa. A uno de mis programas llegó un muchacho alto, libanés, pertenecía a la mafia libanesa en Sydney. Se deleitaba en buscar a aquellos que no habían pagado las deudas y darles golpizas, quebrarle los dedos. Se enamoró de una chica de la iglesia y comenzó a asistir a la iglesia y vino a uno de mis programas y su vida fue transformada completamente. Un día él venía en camino a la iglesia y justo me había escuchado predicar de estas cosas y le salieron dos africanos, delgaditos, altos, son sudaneses, tienen unas patitas delgaditas, son bien altos pero flaquitos. Con un cuchillo le dijeron, danos todo lo que tienes. La primera intención de este muchacho libanés fue agarrarlos y darles una buena y dejarlos buenos para nada. Pero se acordó, el Espíritu Santo le recordó de que él ya no era el hombre viejo. Y les dijo, sí muchachos, no se preocupen, sacó su billetera, sacó la plata y les dio el dinero. Se iban a salir arrancando los africanos, le dijo, no, esperen un poco, si aquí tengo más. Se metió el dinero en el bolsillo y se las pasó y les dijo que el Señor los bendiga y que por favor la usen para algo que lo necesiten. Los africanos lo quedaron mirando y no podía creer lo que estaban viendo y luego salieron corriendo. ¿Cómo es posible de que un ser humano llegue a ser de esta manera? Es la intervención divina. Las cosas viejas pasaron. Tú tienes el derecho de reclamar estas promesas para ti, de clamarlas y decir, Señor, tú me has hecho una nueva criatura. A lo mejor no te sientes cambiado. A lo mejor tú no ves que esto ocurrió, pero no es de acuerdo a tus ojos ni de acuerdo a tus sentimientos, es de acuerdo a la palabra de Dios y la palabra de Dios así lo dice. Entonces ahora que tú y yo estamos en Cristo, que tú y yo le hemos aceptado, estamos justificados, el Padre nos ha dado su justicia, su carácter, hemos recibido la salvación, tú y yo somos nuevas criaturas. Debemos contemplarnos entonces ahora de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a su palabra. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿Te fijas que aquí hay una realidad que se está describiendo, que es la realidad en la cual nosotros hemos entrado una vez que hemos sido nacidos nuevamente? En otras palabras, cuando tú naces del Espíritu, llegas a ser una nueva criatura, el Dios del cielo desea que tú contemples esa nueva realidad por fe. Tú debes contemplar lo que Dios dice de ti. Ya no vale lo que Satanás dice de ti. Satanás viene y te dice, hipócrita, bueno para nada, mira lo que haces, nunca vas a ser un buen cristiano. Y está constantemente tratando de poner en tu mente pensamientos negativos, porque Satanás sabe que lo que tú contemplas llegarás a ser. Así que ahora es tu labor el comenzar a entrenar tu mente para verte a ti, no a través de los ojos del enemigo, no a través de tus propios ojos y no a través de los ojos de aquellos que te rodean. Tú debes verte a través de lo que Dios dice de ti. Tú debes ahora verte a través de los ojos de Dios.
¿Y cómo te ve Dios? Bueno, aquí está una promesa. Él te ha librado del poder de las tinieblas. Ya no eres esclavo de Satanás. Él te ha trasladado al reino de su Hijo amado. Así que ahora tú eres un ciudadano del reino de Dios. Y Él te ha redimido a través de la sangre de Cristo. Él te ha comprado. Ahora tú le perteneces legalmente al Dios del cielo. Esa es la nueva realidad. Hay muchos versículos, me gustaría desafiarte. Toma las Sagradas Escrituras y comienza a leer en el Nuevo Testamento aquellas descripciones que describen la condición de los hijos de Dios. Otro versículo más, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que cuando estamos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu y estamos en Cristo, este versículo dice que ya no somos condenados. La condenación se acabó. La ley ya no te ve como un culpable, sino que ahora la ley de Dios cuando te ve, dice, he ahí un hijo de Dios, he ahí uno que tiene el carácter de Cristo. Y la ley ya no te condena, la ley ahora te cubre. Y mucho más aún, escrita en el corazón de tu alma se encuentra aquella ley y tu alma ahora anhela vivir de acuerdo a aquellos principios. La justicia de Dios ahora fluye como agua, como una fuente de agua de vida de adentro para afuera. Y anhelas tú vivir cada día de acuerdo a aquella ley. Ya no hay condenación. Dios ya no te ve como condenado, sino que te ve como un hijo de Él. Tú debes aprender a vivir de esa manera. Si tú has sido abusado en tu vida y te sientes avergonzada, sucia, te sientes mala, no sé cuál es tu situación en este momento. A lo mejor tú has crecido con padres que te decían que eras estúpido, buena, para nada, que eras basura. A lo mejor tus padres te rechazaron cuando eras niño o niña. Y tú naturalmente tiendes a verte que no tienes valor alguno, eres bueno para nada, que nunca vas a llegar a ser nadie. Déjame decirte que esa es el viejo hombre, esa vieja mujer murió, ya no existe. Al que abusaron, al que maltrataron, al que le pasaron todas esas cosas, ha muerto con Cristo y ahora tú eres un nuevo ser. Y en ese nuevo ser, tu mente debe aprender a verte a ti mismo a través de los ojos de Dios. Dice el apóstol, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra realidad de la vida nueva. Tú estás en paz con Dios. Así que cuando Satanás viene porque has cometido algún error, y los vas a cometer, recuerda de que no naces como un adulto en la vida cristiana, naces como un bebé en la vida cristiana y todo bebé tiene que aprender a gatear, a caminar y a correr. Entonces vas a caerte, vas a terminar con la cara en el barro, vas a terminar diciéndote, pero yo pensé de que esto no me iba a ocurrir más. Van a haber momentos duros, amargos en la vida cristiana. Muchas veces vas a tener que ir llorando a los pies de tu papito. Pero no creas que Dios te abandona y te deja, no. Mientras tú estés dispuesto a permanecer en Jesús, Dios está dispuesto a estar contigo. Nunca te abandonará. Pero en aquellos momentos cuando Satanás viene y te dice, tú no eres bueno para nada, y él te acusa, tú tienes que acordarte de que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si él te trata de recordar tu pasado, tú te escondes en Jesús y miras el pasado y he aquí que está muerto. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Efesios 1:3 dice así, me encanta esta promesa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Escuchaste eso? En Cristo Jesús, Dios ya te ha bendecido. ¿Y cuántas bendiciones ha derramado sobre ti?
Todas las bendiciones espirituales que el cielo contiene ya son tuyas. Tú eres un ser bendecido por Dios. Así que ahora, en vez de verte como miserable, bueno para nada, que nunca llegarás a ningún lugar, ahora tú puedes comenzar a verte a través de los ojos de Dios y tú puedes llegar a ser en Cristo Jesús lo que Él te ordene que debes llegar a ser. Comienza a pensar de ti mismo como un ser bendecido, un ser gozoso, un ser que tiene éxito en esta vida. Desea vivir por Dios y alcanzar las alturas más grandes, crecer en santidad, en pureza. El ser fiel al Señor, al caminar con Él, al vivir con Él, comienza a soñar, porque ahora el límite es infinito de lo que tú puedes alcanzar. Dios ha abierto los portales de los límites que Satanás había puesto. Las cadenas que él había atado han sido cortadas. Ya no eres esclavo, eres libre en Cristo Jesús. Usa aquella libertad para servir a tu Salvador. Y tu vida florecerá maravillosamente. Aprende a verte a ti mismo a través de los ojos de Dios, no de los ojos del enemigo. Escóndete en Jesús y he ahí tu hermosura. En Juan capítulo 12, versículo 24, el Señor Jesús dice una verdad muy profunda en la simbología de la naturaleza. Dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es aquí porque el Señor desea que nosotros muramos. Porque en la ley de la naturaleza, en el pecado Dios ha escrito, bendecido la naturaleza a través de la muerte incluso. Porque a través de la muerte Dios crea una nueva vida. Cuando una semillita es enterrada en la tierra y luego es cubierta con tierra, aquella semillita muere, deja de ser, pero renace en una nueva vida, vuelve a la resurrección y en aquella nueva vida, aquella semillita que dejó de existir va a producir muchos frutos. Y en aquellos frutos produce vida, se reproduce a sí misma. He ahí el secreto de la vida cristiana: entiérrate en Cristo, muere en Jesús, escóndete en Él, no te complazcas a ti mismo, deja de ser, abandona tu egoísmo, entrégaselo a Cristo, para que ahora al enterrarte en Cristo tú tengas la completa vida de Jesús. Cuando tú tienes aquella vida, naturalmente vas a producir los frutos del carácter de Jesús. Llegarás a ser como Él. Había una oruga gorda, llena de pelos, fea. Todo lo que hacía en su vida era comer. Tenía un apetito voraz. Comía y comía y comía y tenía un enemigo que era un escarabajo que volaba. El escarabajo, cada vez que veía a la oruga, venía y la trataba mal. ¡Ah, oruga fea! Pasaba volando: oruga fea, o era para nada. Eres gorda y peluda, nunca vas a llegar a hacer nada. Y mira, eres esclava a tu apetito. Cada vez vas a ser más gorda. La oruga lo miraba. Este escarabajo pesado, ¿por qué no me dejará tranquilo? Bueno, un día mientras iba comiendo, una mariposa se paró enfrente de la oruga. Y la oruga, quedó sorprendida al verla, aquella mariposa maravillosa. Y luego la mariposa voló, y voló a otro palito, y luego se paró en una flor, ¡ay, qué linda! Los colores de las alas de la mariposa mientras se paraba al sol. La oruga quedó deslumbrada y dijo: ¡uy, cómo me gustaría ser una mariposa! De ahí en adelante la oruga casi no comía. Pasaba mirando al cielo y soñando con ser mariposa. ¡Qué lindo sería volar y tener esos colores, tener alitas con esos colores tan lindos!
Y ya casi no comía la oruga y más mariposas se veían por todos lados. Y un día el escarabajo venía volando, se dio cuenta que la oruga estaba mirando a una mariposa. Así que se tiró, mariposa, oruga fea, gorda, peluda, buena para nada. ¿Qué te crees que vas a llegar a ser mariposa? Olvídate, tú cosa fea, buena para nada. Se fue y ella así, qué tonta, ¿cómo pensar que puedo llegar a ser mariposa? Ay, cómo me gustaría ser mariposa. Ay, que estoy tan cansada, se sintió cansada, dijo voy a descansar un rato, se colgó de un palito para abajo y se puso a dormir. Las horas pasaron, los días pasaron, las semanas, y a través del milagro llamado metamorfosis, esta oruga se convirtió en una mariposa. Un día se despertó, estaba mojada, media pegajosa, tenía un poco de frío, así que se salió de abajo del palito y se subió arriba. Y dijo, uy, que me siento rara, a lo mejor me estoy enfermando, dijo, no sé lo que pasa. Y comenzó a caminar despacito. Y de repente, la vio el escarabajo. Dijo. Se dio cuenta el escarabajo que la oruga se había convertido en mariposa, así que la atacó. Oruga fea, eres la más fea del mundo, y la más gorda y la más peluda. Nunca vas a llegar a ser una mariposa. Y si alguna vez llegas a ser mariposa, vas a ser la mariposa más fea del mundo. Ándate, escarabajo pesado. ¿Por qué me habrá dicho, pensó la oruga, que yo puedo llegar a ser mariposa? Mire que voy a llegar a ser mariposa. Caminó un poquitito adelante, se sentía un poquito con hambre, pero el palito cruzaba por una pocita de agua y caminó y de repente se encontró encima de la pocita de agua. Se miró, ¡uy! Y se echó para atrás. ¿Qué fue eso? Caminó otro poquito para adelante, miró, se dio cuenta que era ella. Así que, se dio cuenta que era una mariposa. Se miró, abrió un ala, soy una mariposa, y era una mariposa de las más lindas, los colores eran resplandecientes, las alas grandes. Abrió la otra ala, soy una mariposa, dijo, y ¡pum!, se echó a volar. Así, querido amigo, es el privilegio de todo cristiano, de vivir como mariposa y no como oruga. Pero para que tú vivas como mariposa, debes saber lo que Dios ha hecho de ti. Tú eres una nueva criatura, un ser totalmente nuevo, ya no eres el ser antiguo. Y por lo tanto debes tomar las promesas de Dios por fe, creerlas y aplicarlas a tu vida y regocijarte en la transformación maravillosa que el Señor ha hecho. Y decidir vivir como cristiano, ser como Jesús y vivir para Él y tan solo para Él. Espero que el Señor te dé el gozo de esa experiencia. No hay nada más lindo que el saber que eres un hijo de Dios. Oremos. Querido Señor, en este momento, cuando llegamos al fin de nuestro programa, pedimos por Jesús que esta experiencia que tú has descrito a través de tu palabra llegue a ser real en nuestras vidas, en mi vida y en la vida de todos aquellos amigos que escuchan este programa. Padre maravilloso, te pido de que todos nosotros tengamos el gozo de vivir como verdaderos cristianos, hijos tuyos, en la imagen de Jesús. Gracias, Padre. Creemos tus promesas y las aceptamos y nos regocijamos en ellas. En el nombre bendito de Cristo. Amén.